Pastor no me quitó el ojo, todavía puedo predicar. Buenos días, hermanos, buenos días a todos. Qué gusto verlos, es primera vez que estoy acá como ya un hombre casado. Gloria a Dios por eso. Y es una bendición poder estar aquí y continuar con nuestra serie de encuentros que transforman. Les voy a pedir a todos ustedes que abran sus Biblias en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Y este es un pasaje un tanto largo, vamos a leerlo completo una vez, no vamos a pasar versículo por versículo porque estaríamos toda la mañana, pero obviamente que este va a ser el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Déjame ajustar ahí, excelente. Leamos la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque domingo tras domingo tenemos la posibilidad, Señor, y el privilegio de escucharla siendo predicada. Te pido, Dios, en este momento que estés conmigo, en la medida que esté predicando, que sea tu Espíritu Santo quien habla y no yo. Que las personas no me miren a mí, sino que miren a Cristo, el gran pastor, Señor. Y te pido por esta congregación, Dios, para que también prepare sus corazones, hablando de sus corazones, para que puedan recibir la palabra de Jesucristo, el Señor. Oramos por esto en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo, quien está resucitado, Señor. Amén. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
¿Quién podría escribir palabras como estas? Estas son palabras del apóstol Pablo, a quien, inspirado por el Espíritu Santo, escribe sobre la gracia de Dios, sobre lo inentendible que son los caminos de Dios, sobre lo profundo que son los caminos del Señor. Porque de Él y para Él son todas las cosas. Estamos diciendo que todas las cosas, esta persona está diciendo que todo lo que Él ve están hechas para la gloria de Dios. Y es difícil entender eso en un mundo donde las cosas no siempre son buenas, ¿cierto? En un mundo donde vemos que está el mal, vemos que existen guerras, vemos que existen injusticias, personas que sufren. Muchos de nosotros en nuestras vidas sufren también, con cosas quizá que nosotros consideramos más cotidianas. Pero ¿qué tal si estamos hablando de alguien que él mismo causó el dolor, que él mismo causó el sufrimiento? Y esta es la realidad de Pablo, quien escribe estas palabras. Es Pablo, antes conocido como Saulo, quien escribe estas palabras. Saulo, cuando escribe estas palabras, estaba recordando también, está claramente en su mente siempre la gracia que Dios tuvo con él. Porque en otro tiempo él caminaba otro camino que no era el del Señor. Y es en este camino que Dios irrumpe en su vida. Dios entra en su vida y hace un cambio transformador. Saulo, un enemigo de la iglesia y enemigo de Dios, eventualmente se tornó en uno de los grandes testigos y defensores de la iglesia. La semana pasada el pastor Ruiz nos habló acerca del apóstol Pedro, que en ese tiempo era discípulo, quien había caído al negar a Cristo y Jesucristo había entrado en su vida nuevamente para restaurarlo. Esa era la historia de una oveja perdida que se había ido y el pastor fue a buscar a dicha oveja. Pero hoy día tenemos la historia de cómo el Señor va a buscar a un lobo rapaz. Esta es la historia, no es de una oveja perdida, es la historia de un lobo que perseguía y asolaba al rebaño y que se tornó en oveja del Señor y uno de sus principales defensores. El lobo ahora pasó a ser guardián de la iglesia. Veremos en este encuentro extraordinario de Jesucristo con Saulo 3 cosas que quiero que tengan en mente esta mañana. Primero, es que en Saulo vemos el fiel reflejo del profundo pecado humano, el profundo pecado que nosotros mismos tenemos en nuestro corazón. En segundo lugar, vamos a ver lo profunda y cuánto aún más profundo que nuestro pecado es la gracia del Señor. Vamos a ver en la vida de Pablo cómo se refleja la gracia del Señor y cómo nos impacta también en nuestra propia vida. Y en tercer lugar, porque Dios no solamente se queda en rescatarnos, sino que vamos a ver la profunda transformación que Dios hace de nuestras vidas. La profunda transformación que Dios hace en nuestras vidas. Entonces partamos con el primer punto, entonces, que es la profundidad de nuestro pecado, porque cualquier historia de redención, cualquier historia de rescate, cualquier encuentro transformador con Jesucristo solo puede ser explicado y propiamente tal entendido si entendemos el estado de quien está siendo encontrado, transformado y rescatado. Porque nadie necesita que lo rescaten de un lugar donde no hay peligro. Nadie necesita ser transformado si todo está bien. Es imposible entender la gracia de Dios y el Evangelio si no entendemos primero la profundidad de nuestro pecado. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 2 de nuevo. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen preso a Jerusalén. Y quiero que pongan atención en el versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Veamos cuál es la profundidad del pecado de Saulo. Acá esta traducción nos dice que estaba respirando, pero si una traducción incluso más fiel y más clara es que Pablo estaba exhalando amenazas contra la iglesia. Yo me imagino cuando ustedes salen en una mañana y hace frío y ustedes ven como el vapor de tu boca sale. Imagínense, eso es como, así estaba Saulo, jadeando amenazas contra la iglesia. Todo su ser exhalaba, todo lo que de él venía era odio, amenazas contra la iglesia del Señor. En este caso,
nosotros vamos a ver que con todo su ser, él deseaba perseguir y asolar a la iglesia de Cristo. Y es tan profunda la enemistad con la iglesia, está tan impregnado de su pecado, que es descrito como alguien que está exhalando esta amenaza. Y en el versículo 2 presenciamos a Saulo tomando la iniciativa él mismo. Saulo no fue algo sencillamente de rabia, no fue simplemente algo pasional. Saulo estaba comprometido, porque en el versículo 2 vemos que él mismo va a las autoridades judías de esa época a pedirles permiso para que él pueda ir a Damasco, una ciudad que está cerca de Israel, que está cerca de Jerusalén, y para ir allá y agarrar a la gente de la iglesia y llevarlas para que sean perseguidos y eventualmente ejecutados. Y lo increíble es que lo de Saulo, y acá viene el primer punto respecto al pecado de Saulo, es que esto viene de una mala comprensión de la palabra de Dios. Sí, hermanos, la primera advertencia es para nosotros. Es una mala comprensión de la palabra de Dios, porque Saulo era un judío, de tomo y lomo, como él mismo se describía a sí mismo. Era alguien que conocía la palabra de Dios, que estuvo a los pies de Gamaliel estudiando, que era uno de los grandes maestros judíos de la época. Él conocía las promesas de Dios. Él conocía lo que decían las Escrituras. Él conocía que iba a venir un Mesías. Y aún así, porque su corazón estaba caído, no comprendió lo que eso realmente decía. Y esto es una advertencia para nosotros. Nosotros conocemos la palabra de Dios y la tenemos. Pero no vaya a ser que caigamos en el legalismo de Saulo. Caigamos en ese legalismo y nos hallamos en ese mismo lugar. Y hay que entender también la brutalidad con la que Saulo perseguía. Perseguía a hombres y mujeres sin distinción. Y las tomaba y arrastraba y los llevaba. Saulo es introducido por primera vez en Hechos 7, versículo 58. Quizás ustedes recuerden la historia de Esteban, pero para los que no, Esteban era un santo hombre de Dios, un diácono de la iglesia, que fue tomado, apresado por los propios judíos y fue apedreado hasta la muerte por su confesión en Jesucristo. Y en Hechos 7:58, ¿saben quién estaba presente ahí? Saulo. Y no solamente estaba presente, sino que los mismos hombres que fueron a apedrear a Esteban dejaron sus ropas para que Saulo las cuidara. Y Saulo en ese momento estaba asintiendo en lo que estaba sucediendo con Esteban. Y lo más probable es que el propio Saulo estaba supervisando este apedreamiento. Era alguien que era no solamente que era parte de una persecución, era uno de los líderes de la persecución. Y la primera vez que Lucas, en el libro de Hechos, nos introduce a Saulo, es Saulo a los pies de Esteban, mostrando como uno de los grandes martirios de la iglesia, unos grandes martirios que existen en las Escrituras. Ese es Saulo. En su recolección en Hechos 22:20 y en Hechos 1, se nos muestra que él era alguien activo en esta persecución. Y quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría a ustedes si el principal enemigo de ustedes el día de mañana llegara a ustedes y les dijera: heme aquí, yo soy uno de los tuyos? Pero es imposible entender eso si no entendemos la profundidad del pecado en el cual esa persona estaba. Y en los versículos 4 y 5 vemos aún más profundo, estamos bajando y bajando, qué tan profundo es el pecado de Saulo. Versículos 4 y 5, Jesucristo mismo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, quien tú persigues. ¿A quién está persiguiendo Saulo? ¿Está persiguiendo a un grupo de personas? No, está persiguiendo a Jesucristo mismo. Existe una identificación profunda de Jesús con su iglesia, y todos aquellos que persiguen a la iglesia de Cristo persiguen a Cristo mismo. Saulo, la profundidad de su pecado no es solamente que él perseguía y mataba y destruía familias, no es solamente que él no entendía la palabra de Dios, es que él estaba persiguiendo en cierto sentido a Jesucristo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tan lejos puede estar Saulo de Dios? ¿Qué tan lejos puede estar su corazón? ¿Qué tan profundo cayó que está en contra de su Creador? Esa es la profundidad del pecado de Saulo. ¿Cuál es la cara del mal? ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Yo sé que en inglés es más popular, pero ¿cuál es la esencia del mal?
¿Cuál es el nombre del mal? En esta historia, el nombre del mal se llama Saulo de Tarso, un hombre que persigue, asola a la iglesia de Cristo, sin piedad, sin compasión, persiguiendo a Cristo mismo. Es por eso que podemos entender por qué Él convirtió a Pablo. Dijo en 1 de Timoteo 15, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Saulo mismo, Pablo mismo reconocía, Él era el primero de los pecadores en todo su ministerio. Y Saulo entonces era lo peor de lo peor, pero nuestros corazones también estaban apartados de Dios. Y ahora viene la profundidad de nuestro pecado, porque es fácil ver a Saulo y decir, bueno, yo no soy tan malo como Saulo. Y qué bueno que ustedes no estén persiguiendo y matando a las personas, me alegro. Me trae mucho confort saber que no tengo que lidiar con eso, aunque tampoco debería dar eso por contado. Pero nuestros corazones también estaban apartados de Dios. 1 Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ustedes han aborrecido alguna vez a su hermano? Entonces ustedes, la palabra de Dios está diciendo que ustedes son homicidas. En ese sentido, nosotros no somos tan distintos y no éramos tan distintos a Saulo. Cada uno de nosotros en nuestro estado natural de hombres y mujeres caídos, estamos en nuestro corazón, tenemos en nuestro corazón una parte nuestra que está caída y que aún no ha sido totalmente restaurada. La profundidad del pecado humano es profundo y solo por la gracia de Dios que el mundo no ha sido destruido. Solo por la gracia de Dios es que tenemos una civilización. Solo por la gracia de Dios es que no estamos matándonos a la primera vista. Porque esto es algo que tenemos que tener claro. Somos peores de lo que creemos que somos. Porque es fácil mirar a Saulo y pensar que yo nunca fui como Saulo, yo no necesitaba ser rescatado como Saulo era, pero tenemos que recordar que todos nosotros somos peores de lo que creemos. ¿Han tenido quizás ustedes alguna vez la instancia en que algo que ustedes han dicho antes, yo nunca haría algo así, se hallan después haciéndolo? Yo he tenido eso me ha pasado. Yo he hecho cosas que de repente me miro al espejo y digo, wow, no puedo creer que hiciste eso. Si todos nosotros somos honestos, nos daríamos cuenta que somos peores de lo que creemos que somos. Nuestros corazones están más caídos de lo que creemos, que nuestra situación era más terrible de lo que nosotros seríamos. Y nosotros no vivimos en un mundo que no reconoce a Dios y que profana el nombre de Dios. Y un mundo donde de hecho existen persecuciones a la iglesia de Dios. Y hay personas como Saulo de Tarso que persiguen a la iglesia del Señor el día de hoy. Hermanos en el Medio Oriente, hermanos en Corea del Norte, hermanos en países como China. Hermanos que por su fe sufren cada día las consecuencias de ser perseguidos. Y hay personas como Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. ¿Y eso a ustedes no les da rabia? Bueno, imagínense como se sentía la iglesia respecto a Saulo. Pero esa es la profundidad de nuestro pecado. ¿Somos capaces de hacer lo que Saulo hizo? Sí. Sin la gracia de Dios somos capaces. Y lo más seguro es que lo haríamos. Pero no termina aquí la historia de Saulo. No termina ahí tu historia. Si tú hoy día conoces a Cristo, tú sabes que tu historia no terminó ahí. Porque Dios no termina con nuestro pecado. Dios no se quedó allí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol Pablo hablando en Efesios 2. Por gracia sois salvos. Hablemos ahora de la profundidad de la gracia de Dios. Vamos a leer de nuevo los versículos 3 al 7. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo,
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Por gracia sois salvos. ¿Cómo es posible que aquel que fuera Saulo de Tarso escribiera el texto en Efesios 2 que leímos antes? ¿Cómo es posible que alguien que exhalaba, respiraba, que todo su ser tenía amenazas contra la iglesia de Cristo, hable en estos términos de Jesucristo mismo? Es porque así como Jesús salió al encuentro de Pedro cuando él había caído negándole, Jesucristo salió al encuentro de Pablo como alguien que atentaba contra su iglesia. Cristo sale al encuentro de Saulo de una forma muy espectacular, ¿cierto? Hay una luz, imagínense que va caminando, algunos dicen que iba a caballo, no sabemos, quizá iba caminando, pero va caminando, camino, en toda su mente estaba pensando, ¿cómo voy a ir, perseguir a la iglesia, tomarlos y llevármelos? Y de la nada hay un resplandor gigante. Y es aún más, imagínense el temor de Pablo cuando pregunta quién es y escucha a Jesucristo. Jesucristo. Imagínense lo que eso significa en la mente de Pablo. Recuerden que Saulo era un judío. Y él perseguía a la iglesia porque una de las principales y más escandalosas declaraciones de la iglesia era que Jesucristo había resucitado. Y este Jesucristo, al cual Saulo asumía que ya estaba muerto y que todo lo que decía la iglesia era falso, le dice: yo soy Jesucristo. Soy yo, Jesucristo, a quien tú persigues. Imagínense el temor, que su peor enemigo, que él pensaba que no existía, de la nada le dice: acá estoy yo. Es como cuando uno habla mal de alguien y dice: no, si yo peleara con él, me lo llevo. Y después te das cuenta que es un tipo grande y te das cuenta que está detrás tuyo. Y bueno, vamos a ver si era tan verdad lo que decías. Pero ese fue el encuentro que tuvo Jesucristo con Saulo. Y le dice a Saulo algo muy particular: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nosotros probablemente no entendemos eso, pero lo que está diciendo, porque antiguamente, y quizá hoy día se hace en el campo, no lo sé, había algún tipo de mecanismo atrás de los animales que tenía aguijones. Entonces cuando los animales pateaban para atrás y pegaban contra quien los guiaba, se dañaban a sí mismos, se hacían daño. ¿Y qué le está diciendo a Saulo? ¿No te das cuenta que soy yo el que te guía? Y tú estás atacándome a mí y tú te estás haciendo daño. La entrada de Cristo a Saulo no fue una entrada en donde él sencillamente lo partió con un rayo, como quizá a alguno de nosotros nos hubiese gustado si hubiésemos sido miembros de esa iglesia, ¿o no? Si nosotros fuéramos miembros de la iglesia de Damasco, probablemente hubiésemos querido que le cayera un rayo. Pero no fue así como entró Jesucristo en la vida de Saulo. Fue espectacular, sí, pero fue gentil. ¿Recuerdan cuando antes Jesucristo le dijo a Marta: Marta, Marta? Ahora le dice: Saulo, Saulo, tiernamente, gentilmente, ¿por qué me persigues? Y vemos que Jesucristo no solamente le aparece a Saulo y lo deja ahí, sino que preparó todo el camino que vino después también. Nosotros vemos que en el versículo 6 le dice que se levante, entre a la ciudad y se le dirá qué debe hacer. Veremos que los hombres que estaban con Saulo no vieron lo que sucedió, pero vemos que después él habla con Ananías y prepara el camino de Saulo. ¿Recuerdan en la semana pasada cuando el pastor Rui predicó de cómo Jesucristo armó el ambiente para Pedro? Jesucristo ahora armó el camino para Saulo, el camino que él había de seguir. Lo iba a llevar a Jesucristo, a Saulo, donde él tenía que estar para recibir su gracia. Porque en vez de ir ahí y atacarlo y traer sobre él la ira de Dios, trajo sobre él la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que Saulo estaba buscando la gracia de Dios? ¿Ustedes creen que Saulo estaba buscando a Jesucristo? No es como el caso de Pedro, que Pedro probablemente sentía remordimiento, Saulo nada. Pero aún así, en la profundidad de su gracia, Jesucristo entró en su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo amaba. Y eso es difícil a veces de entender. Con Vicky estábamos esta semana escuchando una clase de Sinclair Ferguson, un teólogo de Estados Unidos.
Y él decía, a veces nos confundimos y pensamos que Dios nos amó porque Cristo murió en la cruz. Pero el verdadero orden y lo que es más correcto es decir que Jesucristo murió porque Dios nos amaba. Y es increíble que alguien como Saulo, que perseguía a la iglesia, Dios desde antes de la fundación del mundo lo escogió y lo amaba. Cuando Saulo estaba persiguiendo y arrastrando a los hermanos, Dios ya lo había escogido y ya lo había amado. Y la muerte de Jesucristo cubrió también por esos pecados. La muerte de Jesús también cubrió por los pecados de Saulo. Porque, hermanos, la profundidad de la gracia de Dios no solamente se manifiesta en la vida de Saulo, también se manifiesta en nuestras vidas. Es la historia de Cristo, no es la historia de Saulo. Es la historia de cómo Cristo entra y nos cambia. De cómo Dios sale a buscar a sus ovejas, y en este caso incluso una oveja que parece un lobo, a pesar de que esta oveja no la estaba buscando, que estaba totalmente fuera. Imagínense lo difícil que es perdonar a alguien que nos hace daño. Imagínense lo difícil que sería perdonar a alguien que mata a alguien de tu familia. Pero eso es lo que Dios está haciendo. Dios nos persigue con su gracia como persiguió a Saulo. Dios nos da bendición sobre bendición porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él irrumpió en nuestras vidas para cambiarnos, como irrumpió en la vida de Saulo. Y la profundidad de Dios es aún más grande cuando conocemos que somos pecadores. Como dice en Romanos 5:20, el propio Pablo, nuevamente, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quizás tú eres alguien que conoce a Cristo y tu vida ya ha sido transformada por el Señor, pero piensas que por tu pecado estás escapando de la gracia de Dios y saliendo de la gracia de Dios. Hermanos, tus pecados no pueden sacarte de la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande. Por supuesto que debemos vivir vidas santas, por supuesto que tenemos que buscar una vida piadosa, pero tú no puedes con tus pecados escapar de la gracia de Dios. Porque si Saulo no se puede escapar de sus pecados con la gracia de Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos escapar de la gracia de Dios? Ni aunque tú lo intentes, podrás escapar de la gracia de Dios. Porque tú eres de los suyos y su mano es más poderosa que la tuya. Y siempre te va a traer de vuelta a Él. También, ¿qué pasa con las personas que tú conoces? Tú dices, esta persona jamás se va a salvar, jamás va a llegar a las manos del Señor. No te olvides que Dios cambió a Saulo. No pierdas tu esperanza, no pierdas tu vida de oración por esas personas. No dejes de declararles quién es Cristo Jesús. Porque si Dios cambió a Saulo, Dios puede cambiarle a esa persona. Puede ser algún miembro familiar, puede ser un hijo, hermano, puede ser abuelo, amigos, lo que sea. Puede ser nuestra autoridad, nuestro presidente, nuestros parlamentarios, todos pueden ser alcanzados por la mano de Jesucristo. Incluso aquellos que hoy día persiguen a la iglesia pueden ser alcanzados por la gracia de Dios. Oremos por ellos y anunciemos las buenas nuevas de Cristo. Existe una historia de un personaje llamado John Newton. Ya en el siglo XVIII, John Newton, si ustedes no saben quién es, ¿han escuchado del himno Sublime Gracia? Él es el autor de Sublime Gracia y hay una historia bien conocida de él porque él era alguien que traficaba esclavos. Él iba en su barco y traficaba esclavos africanos. Él mismo fue esclavo, pero después cuando fue liberado, después traficó esclavos. Y pasó en una tormenta que él oró al Señor para que Dios lo salvara, que le entregaba su vida al Señor. Y después de un tiempo la tormenta decayó y él fue salvado. Y no solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Comenzó a estudiar las Escrituras, vino a las manos de Cristo. Y después de algunos años, fue un proceso lento, abandonó la mercadería de esclavos. Y de hecho fue una pieza instrumental en las manos del Señor para que abolir la esclavitud en Inglaterra. Fue parte de ese proceso. Suena semejante a la historia de Saulo, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hizo con Saulo no lo ha dejado de hacer y lo sigue haciendo. Y lo hizo con John Newton. Quizás lo ha hecho con personas que están acá, que eran enemigos del Señor y hoy día están acá. Y el Señor sigue trabajando. Pero no solamente eso, Dios también transforma. Y acá va nuestro tercer y último punto. Es la profunda transformación que Dios trae a nuestras vidas. En honor al tiempo no vamos a leer los últimos pasajes, pero vamos a estar desde los versículos 10 al 19. Porque ya en el versículo 6 antes vimos que hay un primer cambio en Saulo. Si ustedes ven el versículo 6, vemos cómo llama
Saulo a Jesús. Él temblando y temoroso dijo, Señor, 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 Señor. A Jesucristo, quien él perseguía de la nada, ahora es Señor. Inmediatamente ahí empezamos a ver cómo el Espíritu Santo ya estaba trabajando en su vida. Incluso en el versículo 9 seguimos viendo este cambio, donde no comió ni bebió por 3 días. Él estuvo ciego después de este encuentro y no comió ni bebió por 3 días. Algunos dicen que era por el impacto, pero probablemente era porque, de hecho, después a Ananías le dicen, él está orando, porque él estaba probablemente ayunando, como los judíos hacían eso también. Y la oración y el ayuno muchas veces están de la mano. Independiente del caso, él fue impactado por el encuentro y Dios ya lo estaba transformando. Vemos la confirmación de este cambio en el versículo 17-18, y esto sí lo vamos a leer. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista. ¿Cómo le dice a Ananías? Hermano Saulo. Y una vez que el Espíritu Santo entra en su vida, sus ojos caen como escamas, sus ojos son abiertos y es bautizado y es incorporado como miembro de la iglesia. Y ya no es un enemigo de la iglesia, es un amigo de la iglesia. Se quedó con los discípulos después algunos días. Y todos conocemos la historia del apóstol Pablo, cómo fue transformado, donde Dios mismo le dio un propósito, le dijo él, herramienta útil me es para los gentiles y para las naciones. Y en su ministerio, los gentiles, aquellos que no eran israelitas, aquellos que no eran judíos, conocieron al Señor. A través del ministerio de Pablo nosotros estamos aquí. Él fue un fundamento para el crecimiento de la iglesia, no porque él era bacán, no por sus habilidades, pero por la gracia de Dios transformadora que lo transformó de un enemigo de la iglesia y donde tuvo que aprender a padecer como Cristo, como los seguidores de Cristo padecen, como dice también en nuestro pasaje. Yo le enseñaré lo que él tiene que padecer. Y es hermoso como Dios, en cierto sentido, deshace lo que Pablo hizo, lo que Saulo hacía. Porque él, de ser el perseguidor, pasó a ser el perseguido. Apedreado en Listra, perseguido en Éfeso. Según nuestra tradición histórica, fue decapitado por los romanos. Y esto no fue una venganza del Señor a Saulo, sino que fue más gracia en Saulo. Porque es un privilegio padecer por la palabra del Señor. Y el mismo Saulo pudo ver en su vida cómo se fue deshaciendo, dignificándole justamente, se fue deshaciendo el pecado que él hacía en su propia vida. A veces Dios trabaja así con nosotros. Nos dignifica y nos trae de vuelta el honor en Cristo. Y no solamente eso, también transformó a Ananías y cambió la vida de Ananías. Cambió la vida de la iglesia. Ven cómo Ananías, por ejemplo, en los versículos previos, Ananías decía, pero Saulo, él perseguía a la iglesia. Señor, ¿por qué voy a ir yo a buscarlo a él? Imagínese el temor que él tenía al escucharlo. Quizás ya había escuchado antes que Saulo venía. Y probablemente conocía personas y familias que Saulo había destruido por su cruzada contra la iglesia. Pero de todas formas, Dios cambió la visión de Ananías y lo vio como un hermano. Y de la iglesia, y lo recibieron como tal, y se quedó con los discípulos. Y después fue reconocido como apóstol. Cada vez que alguien viene a la iglesia, nosotros también somos cambiados y transformados. Al gozarnos de la gracia de Dios y al ver la vida transformada y como a alguien que antes no era lo nuestro, ahora lo llamamos hermano. Y por último, y ya para cerrar, vemos la transformación que esto generó en el mundo. Vamos a decir que el ministerio de Pablo no fue fructífero. Y esto es un llamado para nosotros. Todos nosotros que llamamos a Cristo como Señor y Salvador. Cada uno de nosotros está llamado a compartir la gracia que hemos recibido de Dios. Saulo lo hizo y fue llamado para hacerlo, nosotros también. Estamos compartiendo el Evangelio con nuestros compañeros de trabajo. Estamos compartiendo el Evangelio con nuestra familia. Somos misioneros del Señor en el lugar en el que estamos, a lo que Dios nos envió. Porque Dios no nos transforma a nosotros solamente para transformar a nosotros mismos,
sino que es para también transformarlo en nuestro entorno, con el Evangelio. No es para hacer que el mundo sea sencillamente mejor, no, queremos vidas cambiadas en Cristo. A eso somos llamados. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cómo fue cuando el Señor irrumpió en tu vida y cambió tu camino para siempre? Recuerda con dulzura ese día. Atesóralo para siempre en tu corazón. Porque Dios te encontró en la profundidad de tu pecado y te llevó a las profundidades aún más hondas de su gracia. No dudes de lo que Dios ha hecho en tu vida porque no fuiste tú. Fue su profunda gracia que te tomó y te transformó para siempre. Un encuentro con el Señor nos puede cambiar por completo. Dale gloria a Dios toda tu vida y sírvele como Pablo después lo hizo con gozo, para que con Él puedas decir que corriste la buena carrera y guardaste la fe. Porque Él es un Dios de gracia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor, reconociendo que somos pecadores, Señor. Somos pecadores que hemos atentado en contra ti, Señor, atentado contra tu palabra. Cada uno de nosotros, Señor, nació en rebeldía contra ti. Pero en cada una de nuestras vidas también hemos visto las profundidades de tu gracia. Como tú has venido, como tú nos amaste y irrumpiste en nuestra vida para hacernos hijos tuyos, Señor, para hacernos siervos tuyos. Cada uno de nosotros pasó a ser hijos de ira, Señor, a ser hijos de gracia. Cada uno de nosotros, Señor, pasó a ser enemigo tuyo, Dios, a ser herederos con Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser transformados en todo sentido para compartir de esta gracia a todos los que están alrededor nuestro, para que hagamos a muchas más personas como Saulo, que puedan encontrar tu gracia, Señor, que puedan encontrar a Jesucristo, para que puedan cantar con nosotros también alabanza al Señor, que sean hermanos nuestros y ya no enemigos. Te rogamos por esto en el nombre de Jesucristo. Amén.